Conceptos fundamentales y aplicaciones. Propiedades de la derivada de funciones. Por mi persona, Sebastián Danilo Castrillo Miranda. La derivada mide la tasa de cambio de una función respecto a una variable. Es útil en áreas como física, velocidad, aceleración, economía, costos marginales, tasa de población e ingeniería. Para resolver derivadas más fácilmente existen propiedades que nos ayudan a simplificar el proceso de cálculo. Propiedad número 1. Linealidad. Suma y resta de funciones. Si tenemos dos funciones f de x y g de x se cumplen, cuando sumamos o restamos funciones podemos derivarlas por separado y luego sumarlas o restar sus derivadas. En este caso es lo que realizamos. Ahí podemos ver la fórmula y si f de x es igual a x al cuadrado y gx es igual a 3x, entonces realizamos. Vamos a derivarlas por separado. Para derivar se aplica también para derivar se aplica la regla de la potenciación. Se deriva el término a término. Para derivar se baja el exponente a multiplicar al término que se encuentra delante de la variable. En este caso 2 multiplica multiplica al término que se encuentra delante de la variable, que es x, y el término es 1. 2 por 1 es 2 y se resta al exponente menos 1. Por eso el resultado igual es 2x más 3. Más 3, ¿por qué? Porque tiene un exponente que es 1. Y al multiplicarlo o al derivarlo, el exponente 3 por 1 es 3. Y x se queda elevado a 0. Y x elevado a 0 es 1. Y 1 por 3 es 3. Constante por una función. La derivada de una constante multiplicada. Hola, bienvenido. Hoy te hablaremos de derivada de funciones, propiedades, regla de cadena y derivada de orden superior. Comencemos. En términos simples, la derivada nos dice cómo cambia una cantidad con respecto a otra. Es como medir la velocidad. Si sabes en qué posición estás y cómo cambia esa posición, con el tiempo se puede saber qué tan rápido se mueve. La derivada se puede ver como una pendiente de una recta tangente a una curva. Si se tiene una función que representa una curva, la derivada en un punto se dice qué tan inclinada está esa curva. Por ejemplo, si tenemos una función de la posición de un auto en el tiempo, su derivada es la velocidad. Y si derivamos la velocidad, obtenemos la aceleración. Supongamos que tenemos la función f de x igual a 2 elevado al cuadrado. Si queremos saber la derivada, aplicamos reglas básicas como la derivación y obtenemos f de x igual a 2x, lo cual significa que la pendiente cambia dependiendo de x. Si x igual a 1, la derivada es 2. Si x igual a 3, la derivada es 6. La dependiente no es constante, cambia con x. En resumen, la derivada nos ayuda a entender cómo cambian las cosas. La velocidad, el crecimiento, pendientes, es una herramienta fundamental en la física, economía, en la biología y más. A continuación, te hablaremos de las propiedades de la derivada. Hola, bienvenido. Hoy te hablaremos de
derivada de funciones, propiedades, regla de cadena y derivada de orden superior. Buenas tardes, licenciado. Yo voy a hablar sobre la regla de la cadena. ¿Ya? La regla de la cadena, en resumen, el objetivo primordial de la regla de la cadena es hacer posibles las derivaciones de funciones compuestas, en lo cual es esencial para resolver una amplia gama de problemas en matemáticas, ciencias y ingeniería. Aplicaciones. La regla de la cadena tiene numerosas aplicaciones en diversas áreas, incluyendo física, ingeniería, economía. En física, cálculos y velocidades y aceleraciones, ya sistemáticas donde las variables dependen de una y de otras. Ingeniería, optimización de procesos y análisis de circuitos eléctricos y modelado de sistemas dinámicos. ¿Ya? En economía, análisis y la tasa de crecimiento. La regla de la cadena es una fórmula para calcular la derivada de una función compuesta. En términos más simples, nos permite derivar una fórmula dentro y otra función. La fórmula es fgx igual a fgx de gx, donde f y g son funciones. Ya f es la derivada de f y g es la derivada de g. Como podemos ver en la imagen acá, la regla de la cadena está en zx igual a f de gx. Y abajo podemos, como indica la flechita, el resultado sería zx igual a fgx de gx. ¿Ya? El objetivo de la regla de la cadena son la derivación de funciones compuestas en aquellas que se forman aplicaciones en una función u otra. La regla de la cadena proporciona métodos sistemáticos para encontrar derivadas de estas funciones que no se pueden obtener directamente de las reglas de derivaciones básicas. Ya como objetivo 2 tenemos extender la regla de la derivación de la regla de la cadena, amplia el alcance de las reglas de la derivación. Permite derivar las funciones más complejas e involucran composiciones. ¿Ya? Como objetivo 3 tenemos análisis de la tasa de cambio de las relacionadas. ¿Ya? En estas aplicaciones, la regla de la cadena es crucial para analizar cómo la tasa de cambio si diferentes variables están relacionadas entre sí. ¿Ya? Por ejemplo, si una variable depende de otra, a que a su vez dependa del tiempo. La regla de la cadena permite encontrar la tasa de cambio de la primera variable con respecto al tiempo. Hola a todos, me presento, mi nombre es Amílcar Quirales Villarte y les voy a hablar sobre estos 3 puntos. Sobre el primero sería la derivada de orden superior, como segundo punto tenemos las conclusiones y como tercero las recomendaciones. Derivadas de orden superior. Primero tenemos la introducción. La derivada de orden de una función como f de x se denota como f d'. La derivada de segundo orden se denota como f d'. Y esto se presenta la tasa de cambio de la función original. En general, la derivada de enésima orden. Las aplicaciones que tenemos, como podamos observar, son en el área de la ingeniería, en el área de la física y en la economía. En el área de la ingeniería tenemos más que todo que se resuelve problemas de control y sistemas dinámicos. En el área de la física tenemos más que todo se utiliza para estudiar el movimiento de objetos en función del tiempo. En el área de la economía tenemos que más que todo se utiliza para la optimización de funciones y de productos y costos. Como siguiente podemos observar las notaciones que existen. Las más comunes, las que más se pueden encontrar, sería de y', f d' y el siguiente que tenemos de y sobre dx, que es la misma notación y es desde el primer orden hasta el tercero, que comenzaría con y', y' y por último tenemos y tri'. Cabe recalcar que para que se conozca como de orden superior, tiene que ser de segundo orden para adelante hasta la enésima orden. Como siguiente tenemos un ejemplo sencillo que denota que tenemos que encontrar
hasta el tercer orden, que es y a la tripla, podemos observar que el resultado se ve que es 72x. Como conclusiones, tenemos que las derivadas son esenciales para entender cómo cambian las funciones, desde la derivada de primer orden hasta la derivada de orden superior. Cada una proporciona información valiosa sobre la tasa de cambio y la forma de la curva. Las propiedades de las derivadas y las reglas de cadena simplifican los cálculos y son cruciales para resolver problemas complejos en diversos campos. Como recomendaciones podemos observar desde el primer punto hasta el último punto que venimos hablando ya, que comenzaría primero desde la derivada de funciones, que primero se tendría que recomendar su cálculo y el significado. Tenemos que comprender primero su cálculo, su significado de las propiedades de las derivadas, hasta por el último punto que venimos hablando, que sería derivadas de orden superior, que se recomienda más que todo analizar la forma y el formato de cómo se realiza para sacar los resultados. Y eso sería todo por mi parte. Gracias por su atención. Nos vemos en otro video.